Lucas capítulo 2 en sus Biblias, vamos a estar leyendo verso 40 al 52, ahí vamos a estar leyendo, verso 40 al 52 de Lucas, el Evangelio de Lucas 2, 40 al 52, dice así de esta manera: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de gracia, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué me has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabía que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Muy bien, oramos. Amado Padre Celestial, damos muchas gracias por poder abrir la Escritura en esta mañana, y confiamos en que lo que hemos de ver en esta mañana tiene una gran aplicación en la vida práctica, tiene inferencia, Padre, en los detalles que a veces no pensamos de la vida de familia, así que deseamos que tú hables más allá de lo que hemos de decir en este momento. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar sus asientos. Muchas gracias. Último mes que nosotros abordamos en este año el tema de familia. A menos que nosotros entremos en algún pasaje que toca el tema de familia, lo vamos a considerar siempre que pase eso. Pero en manera sistemática, este es el último mes porque es el mes de las madres, ¿sí? Consideramos tema de familia. Y ya hemos abordado nosotros una iniciativa de tocar el tema de familia de manera sistemática, o sea, de manera ordenada. Y partimos el año pasado del tema del noviazgo y ahí fuimos avanzando hasta ahora. Y ya hemos dado nosotros una base, los fundamentos de la familia. Y hoy empezamos con la parte práctica, ¿sí?, de toda esta temática, y que va a llevar bastante tiempo. Este año, el año que viene, y quizás el otro año más también, porque hay muchos detalles para hablar, especialmente en la parte de crianza. La parte de matrimonio lo hablamos en la reunión de matrimonios, pero en cuanto a los hijos lo hablamos desde aquí, en una reunión de domingo. Y hay muchas cosas. Pensaba en todo lo que involucra esto. Hoy simplemente va a ser una introducción para este mes de manera general, pero hay muchísimas cosas aquí. Mientras pensaba en todo lo que abarca la crianza de los hijos, hay mucho tiempo para abarcar. Y el Señor nos dé gracia para poder ir considerando cada asunto, a fin de poder tener familias sólidas en la iglesia, familias piadosas en la iglesia, ¿sí? De eso se fundamenta la iglesia, tener familias con un liderazgo sólido, con madres y esposas que realmente acompañan ese liderazgo sólido, con hijos sujetos a sus padres. Bueno, así se fundamenta una iglesia sólida. Pero vamos a usar este pasaje nosotros para dar una introducción a la temática de este mes. Es interesante el pasaje en sí porque es único realmente en toda la Escritura. Es único en todos los evangelios el pasaje. Eso es maravilloso esto. Lucas, el evangelio de Lucas, se distingue porque al escribir su evangelio, Lucas destaca la humanidad de Cristo, ¿sí? Ustedes van a ver que hay 4 evangelios, ¿sí?, en el Nuevo Testamento. Y cada escritor quiso enfatizar una faceta de Cristo, de su nacimiento, de su ministerio, de su muerte y de su resurrección. Una faceta. Es como 4 personas, los evangelios son como 4 personas viendo un mismo hecho, pero cada uno lo enfatiza desde su punto de vista. No son 4 verdades diferentes, son la misma verdad, pero vista desde 4 ángulos diferentes, ¿sí? Y por eso Mateo enfatiza a Cristo como Rey, Juan enfatiza a Cristo como el Hijo de Dios, la divinidad de Cristo, Marcos enfatiza a Cristo como el siervo de Jehová, pero Lucas se dedica a hablar de la humanidad de Cristo. Vamos a encontrar en este evangelio
muchas cosas que se resaltan que no están en los demás evangelios, ¿sí? El propósito de Lucas al hacer este acento sobre la humanidad de Cristo es demostrar que Cristo era completamente humano. Él era Dios, completamente Dios, ¿sí? Él es Dios, completamente Dios. El Evangelio de Juan se dedica a demostrar eso, completamente Dios, y también a la misma vez, era completamente humano, ¿sí? En todo, no es que era mitad Dios, mitad humano, no, era completamente Dios y completamente humano a la misma vez, ¿sí? En el mismo momento. O sea, es incomprensible para nuestra mente, es un ser único en el universo. No hay otro ser así, que tenga las dos naturalezas y que las dos sea una sola persona. Bueno, eso era Cristo. El aspecto humano de Cristo es lo que Lucas se dedica a destacar en su evangelio. Por ejemplo, simplemente por ejemplo, en el capítulo 22 relata algo de Cristo que no relatan los demás evangelios. Él dice en ese momento de la oración de Cristo en el huerto de Getsemaní, dice que estando en agonía oraba más intensamente y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a tierra y un ángel vino para fortalecerle. Eso no está en los demás evangelios, ese momento de la oración de Cristo en el huerto de Getsemaní. Y lo que hace Lucas es destacar eso que recopiló los datos de los testigos presenciales que estaban allí, que eran los 3 discípulos que estaban siempre acompañando al Señor, y ellos vieron eso. Vieron que mientras oraba en ese momento de agonía, dice que caía un sudor como grandes gotas de sangre. Obviamente había una gran presión arterial en el cuerpo de Cristo. Estaba la presión, no sé a cuánto estaría de Cristo en ese momento debido a la angustia que estaba empezando a experimentar sabiendo el momento que se acercaba. Eso es lo que, por eso fue a orar. Dice que oraba más intensamente, pero añade ahí Lucas algo que no está en los otros evangelios, además de eso, y es que un ángel vino a fortalecerlo. ¿Puede pensar eso? Imaginar el Dios eterno encarnado, pero un ángel vino a fortalecerlo en ese momento. Esa era la parte humana de Cristo que nosotros a veces pasamos por alto. Decimos, bueno, Él era Dios, Él lo pasó así, rápido, sin problemas la cruz. En la parte humana de Cristo no fue así. Necesitó que un ángel venga del cielo para fortalecerlo. El Padre eterno envió un ángel para decir, ve a fortalecer a mi hijo en este momento. Tremendo, tremendo. Bueno, esa es la parte humana de Cristo que se destaca mucho en el Evangelio de Lucas. Se utiliza mucho la frase el Hijo del Hombre, haciendo notar justamente su humanidad. Así que Cristo, queridos hermanos, desde el punto de vista de Lucas, fue como cualquier otro ser humano. En la parte humana, fue como cualquier otro ser humano, pero a excepción del pecado. Sí, a excepción del pecado, en todo lo demás Cristo fue como cualquier otro ser humano. Su cuerpo atravesó los 9 meses de gestación dentro del vientre de una mujer, y la noche en verdad que Él fue dado a luz, a los pastores se les dijo que hallarían al niño envuelto, más humano que eso, un niño envuelto en pañales. Pensaba en ese momento, no voy a explayarme en ese momento ahora, pero pensando en ese momento de los dolores para dar a luz, ¿no? Que hoy en día bueno, hoy te mandan a hacer ejercicio para que ese momento que estás esperando, hasta que llegue el parto, sea caminar de aquí para allá, calmate, bueno, en ese momento que empezaron los dolores para el alumbramiento, estaban yendo para censarse, buscó José, el momento tenso del matrimonio, allí buscando un lugar para que la esposa dé a luz, mientras está con dolores, cargada en un burrito, va a golpear para ver si hay lugar. No hay lugar acá, muchachos, acá está todo lleno, ya vienen todos para el censo, y no queda otro lugar más que un granero, así para dar a luz. Bueno, todo ese momento muy humano del nacimiento de Cristo. Y justamente es Lucas el que relata más detalles de ese momento del alumbramiento de Cristo que otros evangelios, para hacer notar humano de manera completa. Todas las experiencias que un ser humano las puede atravesar, las atravesó Cristo también. María y José, luego que Cristo fue dado a luz, habiendo cumplido todos los prescritos en la ley de Moisés, esto lo relata Lucas en el capítulo 2, luego de haber cumplido todo lo prescrito en la ley de Moisés respecto al nacimiento de un primogénito, regresan a Nazaret, que era su ciudad, la ciudad donde estaban viviendo José y María. Y luego de esos eventos que están en los otros evangelios, mucho más escueto el relato, pero en Lucas más desarrollado, luego de eso, de que regresan a Nazaret, los demás evangelios guardan un gran silencio. Hay un gran silencio sobre el resto de la vida de Cristo hasta los 30 años. En ese lapso así desde el nacimiento hasta los 30 no hay nada. No hay nada en los demás
evangelios. Y ellos retoman la historia justamente a partir del bautismo con Juan el Bautista, que da inicio a su ministerio. Recién ahí retoman Mateo, Marcos y Juan, recién retoman ahí la vida de Cristo. ¿Sí? Lo demás no relata más nada. Solo Lucas nos revela que durante su niñez y su juventud, Cristo estuvo sujeto a sus padres terrenales, viviendo como cualquier otro niño judío. ¿Sí? Hay algunos evangelios apócrifos, no son tan conocidos en este tiempo, pero a algunos se les ocurrió escribir algunos evangelios tratando de reflejar esa parte que los evangelios inspirados no tienen, ¿no? Y hablando acerca de Cristo de niño, como que se juntaba con otros niños del barrio y él andaba haciendo milagros de aquí para allá porque era Dios y tenía poder. Y lo pintan más que nada como un mago casi, como curando un pajarito. Bueno, nada de eso sucedió, hermanos. Durante ese tiempo de los 30 años de Cristo, esperando llegar a su ministerio, no dio ninguna muestra, en verdad, que él era un ser divino. Él se comportó y vivió como cualquier otro ser humano durante esos 30 años, y Lucas relata justamente un poquito de eso. Siendo adulto, después de su etapa de niñez y adolescencia, antes de entrar a su ministerio, Jesús trabajaba como carpintero, ¿sí? Oficio que aprendió de José, de su padre, ¿sí? Y durante esa etapa, a excepción de su vida santa, eso es lo único que tenía diferente a los demás, a excepción de su vida santa, no dio ninguna evidencia de su divinidad, Tal es así que su vida era tan común como la de cualquier otro ser humano, que escuchen lo que pasó cuando él inició su ministerio y fue a su propia tierra a predicar. ¿Sí? El relato dice así en Mateo capítulo 13, versos 54 al 57. Dice, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llaman su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Sí? Ahí está Jacobo, el que escribió la carta, y está Judas, el que escribió la carta también en el Nuevo Testamento. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Y se escandalizaban de él. Tremendo, ¿no? O sea, lo conocían, este es de nuestro barrio, este es el carpintero al que le pedimos que nos haga una mesita, es él. No veían nada en él durante esos 30 años, no veían nada fuera de serie. Este es un carpintero común y corriente como los demás. Cuando él comenzó su ministerio y lo escucharon, wow, cómo habla cómo enseña con qué elocuencia, con qué sabiduría, cuando empezaron a ver los milagros que hacía, ¿y de dónde sacó este es un tapado, estaba ahí, no lo conocíamos. Este era un profeta y no sabíamos. Se escandalizaban de él porque siempre lo vieron como una persona común y corriente. Así que hasta comenzar su ministerio, su vida no fue nada fuera de lo común. Si usted quiere pensar, ¿cómo fue la vida de Cristo antes del ministerio, ese tiempo de 30 años? Nada fuera de lo común. Nada fuera de lo común. ¿Y qué importancia tenía esa etapa de la vida de Cristo, de esos 30 años, que Lucas toma estos versículos, estos pocos versículos para darnos un pantallazo? Es como que se abre una pequeña ventanita en la Escritura para decirnos, miren, esto les podemos revelar de ese tiempo de Cristo. Es muy poquito lo que se nos revela. ¿Qué importancia tenía ese tiempo de la vida de Cristo? ¿No? Algunos decimos, bueno, si su vida era muy común, nada fuera de serie, ¿para qué pasar esos 30 años esperando hasta su ministerio? Algunos incluso llegan a decir, ¿no era más sencillo que se encarnara como un hombre adulto a los 30 años, se bautizara y empezara el ministerio? Nosotros que somos muy prácticos diríamos, no, 30 años como una persona común, no hace falta. Lo encarnamos a los 30 años como un hombre adulto, cosa que podía haber pasado tranquilamente, y entonces que ahí empiece su ministerio y listo, para adelante. Pero había una razón de esos 30 años, de una vida tan común y tan igual a la de cualquier otro ser humano. ¿Sí? Era necesario esos 30 años justamente de la vida de Cristo para demostrar su perfecta justicia. Durante esos 30 años él vivió como cualquier otro ser humano, pero sin pecar. Eso es su perfecta justicia. Él fue un niño sujeto a sus padres, como cualquier otro niño, a diferencia de los demás niños, él obedecía siempre. No hacía pucheros, no le tiraba la cuchara a la mamá cuando le iba a dar la comida, no hacía rabietas, nada de eso, porque todo eso es
de la naturaleza pecaminosa, sépanlo, papá. Sale de allí todo eso, de la naturaleza pecaminosa que está en el corazón del ser humano. No es que es parte de la evolución, no, eso nace de su naturaleza pecaminosa. A diferencia, justamente, de los demás niños, él demostró su perfecta justicia. Cuando fue adolescente, no vivió esa etapa de rebeldía que viven los adolescentes al entrar en esa etapa. No la vivió. Es más, el pasaje justamente nos pone a Cristo a los 12 años aquí. Y el texto dice que en verdad él estuvo sujeto a sus padres. Así que la rebeldía que todos vemos en la edad y que todos hemos vivido, los que somos más grandes y pasamos por allí, no tiene que ver con parte de la evolución, tiene que ver con parte de la naturaleza pecaminosa que quiere independizarse pero toma un canal equivocado, un camino equivocado. Eso Cristo no lo vivió. Él demostró su perfecta justicia siendo un joven sujeto a sus padres. Pero además, él vivió su justicia siendo un carpintero, un obrero, un trabajador dentro de la ciudad de Nazaret, ¿sí? Y mostró su perfecta justicia siendo obrero. O sea, todas las experiencias que nosotros vivimos de la vida común, las vivió Cristo con una sola razón: mostrar que Él era justo y santo, perfecto en todo lo que hacía. Y fue necesario esos 30 años para cumplir la justicia por nosotros. ¿Sí? Eso hablamos una vez cuando hablamos acerca de que Él fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios delante de Él. Para que nosotros podamos tener la vida eterna, dos cosas tienen que pasar. Nuestros pecados tienen que ser eliminados, ¿sí? Saldada la cuenta. Pero con eso solo no somos salvos. Tiene que pasar algo más. Para que Dios me acepte en su presencia, yo tengo que tener una vida justa. Si no, no puedo ser aceptado en su presencia. Esas dos cosas tienen que pasar. Y Cristo en la cruz eliminó una, que es el pecado. Y con su vida santa logró hacer algo que yo no puedo hacer. Y es vivir de manera perfecta todo este tiempo aquí que vivo en la tierra. Él lo vivió por mí. Cuando soy llevado a la presencia de Dios, una vez que soy salvado, soy llevado a la presencia de Dios, ya en el momento que soy salvado, perdón, soy vestido con su justicia. O sea, ¿qué significa vestido con su justicia? Significa que todos esos 30 años son puestos a mi cuenta, como que yo los viví. No Él, sino los viví yo. Y todas las cosas buenas que Él hizo son todas puestas a mi cuenta. Y cuando yo soy presentado delante de Dios, luego que parto de este mundo, y por ser salvado, me presento delante de Él, y dicen, ¿cómo se portó Gustavo cuando tenía 8 o 9 años? Mi papá pueden salir ahí, y yo me acuerdo cómo se portó. Pero anotado delante de Dios dice, no, él fue un niño perfecto. Nunca hizo rabietas, nunca le tiró la cuchara a su mamá. No, pero Cristo lo hizo por vos y está anotado a tu cuenta eso. Lo otro fue todo borrado en la cruz. Cuando se examina, ¿cómo fue la adolescencia de Gustavo? Bueno, mira, la verdad que fue terrible. Oh, mi papá se acuerda de eso, ¿verdad, papá? Terrible. Pero no está eso anotado en el cielo. Lo que está anotado es lo que Cristo hizo en su adolescencia y es imputado en mi cuenta. Dice, no, mira, fue un adolescente excelente, perfecto, no pecó nunca. No, pero yo no fui así. Pero lo que Cristo hizo es puesto a mi cuenta. Y Dios, una vez perdonado los pecados, se olvida de ellos. Y lo único que ve es la justicia de Cristo en mí. Entonces, esos años fueron necesarios para que esa justicia que Él vivió por mí sea puesta a mi cuenta. Entonces, eso es lo que Dios ve. Eso es lo que Dios va a ver por siempre en la eternidad de nosotros, de cada uno de nosotros. Incluso ustedes, papás, que este mes vamos a estar hablando de ustedes en la parte de crianza. Las fallas que ustedes han tenido como padres no serán tomadas en cuenta cuando se presenten delante del Señor y digan, ¿cómo fuiste como papá? Y ustedes ya saben que tienen un montón de fallas en este área. Sin embargo, ante la presencia del Señor va a estar, pero Cristo no fue papá. Pero tuvo discípulos a quienes tuvo que tratar como hijos. Él dio en el trato con los discípulos, hizo el trabajo que un papá hace con los discípulos. ¿Se imagina? 12 hijos. Y diferentes todos. Y él llega, Juan capítulo 17, y dice, de los que me diste no perdí ninguno, sino el hijo de perdición, el que no era salvo, Judas. Y eso es imputado a la cuenta de los papás también. Por eso fue necesario ese tiempo de vida de Cristo que los evangelios nos relatan para que esa justicia sea imputada a nuestro favor. Fue necesario para que esa vida sea puesta justamente a nuestra cuenta.
Y queridos hermanos, esta es una de las verdades más sublimes del Evangelio, ¿verdad? Que yo me presente y diga, no, ya, como que yo, me piden algo, ahora lo hago, no, ya está hecho, no te das problema, ya, acá vos hiciste esto. Tremendo, es una de las verdades más sublimes del Evangelio. Entonces, su niñez y su adolescencia no son sin importancia. La niñez y la adolescencia de Cristo no son sin importancia. Son parte del propósito de Dios en la redención. Y así debemos mirarlo. Y por eso Lucas toma este momento para hacer destacar, abre una pequeña ventanita en esa etapa de la vida de Cristo. Esto es importante. Y es tan poquito que justamente hace que sea más importante todavía, ¿sí? Así que no es mucho lo que Dios ha querido revelar aquí de esa etapa, pero apenas un momento. Es como un flash, un destello de esos 30 años de los que no sabemos casi nada, por eso hace que sea más importante. Entonces, lo que se nos dice justamente acerca de esto tiene que ser sumamente importante. Lo que Lucas dice, inspirado por el Espíritu de Dios obviamente, nos permite a nosotros dar inicio a esta nueva etapa en el estudio sistemático acerca de la familia que titulamos así: una crianza con propósito. Una crianza con propósito. Hay mucho encerrado dentro de ese titular que lo vamos a ir desarrollando en este mes. Porque tener un propósito en la crianza, ¿sí? Tener un propósito al criar los hijos, implicaría que hay un proyecto. ¿Sí? Un propósito es una meta, algo que yo quiero alcanzar al criar a mis hijos. ¿Sí? Algo que yo me propuse, bueno, con mis hijos, esta va a ser a esto quiero llegar con la crianza. ¿Sí? Si hay un propósito, entonces hay un proyecto. ¿Sí? Eso de tener un proyecto implicaría la necesidad de un método. Si yo quiero alcanzar esto, enseguida digo, bueno, quiero alcanzar, ¿y cómo lo voy a alcanzar? Entonces necesariamente surge el hecho de que la manera, el método, ¿cómo voy a llegar a eso? Y cuando yo establezco la manera en que voy a llegar a eso, inmediatamente tengo que pensar en los medios para alcanzar eso. Por eso es importante el propósito. ¿Qué quiero lograr? Porque eso inmediatamente establece un proyecto en la crianza de los hijos y eso me obliga a mí, inevitablemente, a ver qué método voy a usar para alcanzar eso, ese propósito. Y eso obviamente me va a remitir a mí a decir cuáles son los medios que voy a utilizar para la crianza. Bueno, todo eso está. ¿Ha pensado eso cuando tuvo hijos? Bueno, eso está dentro de esto. Por eso es una crianza con propósito. Así nos presenta obviamente la Escritura esta temática, ¿sí? Así que lo que Lucas destaca del tiempo en que Cristo estaba siendo criado por sus padres terrenales nos ayuda a poder señalar algunos conceptos generales. Así es hoy, conceptos generales. La semana que viene vamos a ir un poco más específico y responder responder esta pregunta, ¿sí? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste la crianza de los hijos? Bueno, la crianza de los hijos consiste en primer lugar en un crecimiento integral. Un crecimiento integral, ¿sí? Es importante, me llama la atención esos dos versículos, el verso 40 y el verso 52, porque ahí está el sándwich, ¿sí?, de esta sección, de esta pequeña apertura en la vida de Cristo. Empieza de una manera y cierra Lucas esa sección de la misma manera. Pan y pan. Hay de los dos lados hay exactamente lo mismo, iniciando y terminando. Que inicie con una cosa y termine con esa misma cosa, esa pequeña sección, significa que ahí está el acento que él quiere hacer sobre la vida de Cristo en esos 30 años. ¿Sí? Versículo 40 dice que el niño crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Versículo 52 dice exactamente lo mismo con otras palabras. Añade algunas cosas más. Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Cuál es el énfasis? Crecía. Crecía. ¿Qué se destaca de Cristo en esos que crecía? Usted dice, oh, yo esperaba otra cosa, porque me dieron otra cosa más. Crecía. Eso es maravilloso lo que se dice de Cristo aquí. Sí, la unidad de pensamiento está encerrada en eso, que Jesús crecía. Y aunque en castellano, esas dos palabras en 40 y en 52, ¿sí?, aunque en castellano se tradujeron igual, con la palabra crecer, ¿sí?, en griego no son las dos palabras iguales. Las dos tienen que ver con crecimiento, pero no son la misma palabra en griego, ¿sí?
Son palabras diferentes. La primera palabra del versículo 40 señala como el énfasis en que crecía, el incremento que se veía en él como persona, cómo iba creciendo, ¿sí? Cómo iba creciendo. Se notaba que iba madurando. Eso es lo que señala esa palabra. La otra palabra, la del versículo 52, es diferente y lo que señala es que ese crecimiento era por etapas. La palabra es extraña porque en realidad extraña para nosotros, digo, pero porque tiene que ver con que ir abriéndose paso, ir como avanzando pero abriéndose paso, como superando dificultades. Esta es la idea de esa otra palabra. Y lo que nos señala justamente esa palabra es que ese crecimiento era por etapas. Se iba dando de una manera paulatina, progresiva, pero por etapas, ¿sí? Un crecimiento por etapas. Y esto nos permite afirmar a algo que todos nosotros conocemos, pero necesitamos enfatizarlo en este estudio, ¿sí? Crecimiento es un proceso al que están sujetos la mayoría de los seres vivos, ¿sí? Y digo la mayoría, pues no más animé a poner todos porque no conozco a todos los seres vivos. Pero la mayoría de los seres vivos están sujetos a este proceso de crecimiento. Lo vemos en el reino animal. Cuando un perrito tiene sus cachorros, no sale el cachorro ya grande, adulto, lo vemos bebé, chiquitito, va creciendo, desarrollando, pues todo lo vemos en el reino animal. Las plantas es lo mismo. Le tengo más cariño a las plantas que a los animales y aprecio más ahí el asunto. Me gustan los animales, pero aprecio más las plantas. Y uno ve, desde que uno pone una semillita, empieza a ver cómo se va desarrollando el tallo que sale, las hojitas, hasta que hoy veo el primer limón de mi limonero. Es una cosa maravillosa, porque todos los años esto me asomaba para ver y creo que me escuchaba el limonero, mi sufrimiento, que quería ver un limón ahí. Y ahora lo veo y causa como una gran sensación, como la sensación que causan los papás cuando dicen, wow, mirá, ya está caminando. Los primeros pasitos, y está lleno de fotos su Facebook, camina acá, los 5 pasos, 5 fotos diferentes. Porque causa gozo ver crecimiento. Eso es verdad, causa gozo ver que crece, que se desarrolla. Ay, dice papá, ay, ya dijo mamá. No, dijo, yo escuché bien que era mamá, no era papá lo que dijo. Bueno, causa gozo ver que pronuncia palabras, que va creciendo, ¿sí? Así que el crecimiento es un proceso al que están sujetos la mayoría de los seres, tanto en el reino animal, reino vegetal. Es un proceso. Y eso debemos tenerlo nosotros presente, ¿no? O sea, es algo que sucede por fases o por ciclos sucesivos ascendentes hasta llegar a la madurez. Es así que se produce el crecimiento, ¿sí? No se crece de la noche a la mañana, hermano. Eso lo sabemos. ¿Y el crecimiento de los hijos cuánto dura? 18 años, le pongamos, de buenos, 18. ¿Más? Póngale, pero el asunto es que lleva años. Lleva años. No vamos a entrar en detalles culturales de hoy en día, pero lleva años. Eso es lo que quiero acentuar. Hermanos, es un trabajo de muchos papás, es un trabajo de muchos años. Usted tiene hijo, prepárese realmente para esa etapa de años dedicados a formar una vida. Son años. Y para eso se requieren muchas cosas que vamos a hablar de parte del Señor, que vamos a hablar al final de este mensaje, ¿sí? Pero es un proceso sucesivo, ascendente, hasta que la persona llegue a la madurez. Y esto es muy importante porque cada etapa de crecimiento tiene diferentes exigencias y cuanto más va creciendo, más complejas son esas exigencias. ¿Por qué? Porque desde pequeño el bebé desarrolla algunas poquitas cosas, que es aprender de pasar del pecho al biberón. Y no hay mucho más que eso, ¿verdad? Más que tratar de... No puede en ese momento tratar de conciliar el sueño para no molestar a mamá o papá. No hay manera. Es eso, poquito, ¿sí? Más el trabajo de papá y mamá que cuidar detalles que la persona no está en ese momento para asumir y asumir. Pero a medida que va creciendo y pasando el tiempo y desarrollando otras aptitudes, para la persona se vuelve más complejo. Aprender a caminar con los miedos que eso da, que yo no me acuerdo, nadie se acuerda de esa etapa, ¿no? Pero uno ve que el bebé tiene miedo y se va agarrando de lo que puede hasta que alcanza firmeza y después el ciclo que viene es más complejo, requiere más exigencia. Entonces los ciclos se van volviendo más complejos y más difíciles a la medida que van creciendo los hijos. El gran problema de que tenemos nosotros, que cuando lleguemos el año que viene en algún momento a hablar de la adolescencia y la juventud, el gran problema que hay en realidad de no salir de la adolescencia y la juventud es por los miedos. El miedo a la responsabilidad, el miedo a actuar como adulto, el miedo a asumir esas partes difíciles de la vida que llevan mucho sacrificio y trabajo.
Y el asunto tiene que ver como pasa con la secundaria y la facultad. Muchos en la facultad fracasan porque no han venido bien preparados de la secundaria. Eso pasa en la vida también. No haber adquirido las habilidades necesarias durante las etapas anteriores en la vida hace que muchos fracasen en la vida adulta. Incluso algunos lleguen a suicidarse porque creen que es mucha responsabilidad la vida adulta. Bueno, así son las etapas de la vida, sucesivas pero progresivas, y cada vez hay más dificultades y por eso hay que hacer mucho trabajo en la crianza de los hijos. Cada etapa es adecuada para aprender ciertas cosas propias de la edad, ¿sí? Los padres estarán muy atentos a esto. Hay cierta edad para aprender ciertas cosas, y si ustedes se enfocan y entienden que en esta edad los hijos en esta etapa tienen que aprender esto, esto y esto, se enfocarán en enseñarle esto y esto y esto, porque eso los va a preparar para la etapa que viene. Para la etapa que viene. Cada etapa es una preparación para la siguiente y hay que pensar en lo que viene, ¿sí? Usted no puede estar teniendo siempre a UPA a su hijo, porque en algún momento, primero su columna lo va a sufrir, cuando le incrementa el peso, y después porque en algún momento tiene que empezar a caminar, tiene que empezar a arreglárselas por sí solo, los primeros pasos solo. Lo mismo va a pasar en algún momento, va a tener que dejar que se bañe solo en algún momento. Hay una edad ya para que se bañe solo, porque va a tener que aprender a independizarse, es la idea. En algún momento llegan a independizarse, usted ya no va a estar ahí, ¿sí? Va a tener que cortar el famoso cordón umbilical, ahí está, que parece que tienen algunos muchos metros, hay muchos rollos de cordón umbilical, no se corta más parece, ¿no? Pero en algún momento se tiene que cortar eso. Entonces, pero para que eso suceda de manera natural, hay que ir preparándole a los hijos en cada etapa, para que cada etapa sea superada. Esto ya está dominado, ya está, ya se sabe atar los cordones, ya no hay problema, no le voy a enseñar eso otra vez porque ya lo aprendió. Entonces, ahora a otra cosa más difícil para él. Bueno, así es el proceso de crecimiento, ¿sí? Si los padres saben identificar los diferentes ciclos, estarán mejor preparados para saber qué y cómo. ¿Sí? Si pueden identificar esta etapa de mis hijos es esto, entonces sé qué y cómo. ¿Qué tengo que hacer y cómo tengo que hacerlo? Pero eso es primero. Los ciclos de crecimiento podemos identificarlos por las etapas, ¿sí? Podemos hablar sencillamente de bebés, niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Así se separan las etapas de la vida, ¿verdad? Puede ser que ahí alguien pueda hacer una corrección pequeña, pero no hay un dogma sobre esto, pero así más culturalmente vemos nosotros la etapa de los hijos, ¿no? Y sin ser estrictamente dogmático, podemos hacer una corrección aquí un año más, un año menos, pero estas etapas están delimitadas por la edad. De 0 a 4 años son los bebés, y voy a decir algo que ya me han escuchado y lo voy a repetir. Sí, yo sé que algunos dicen, 4 años bebé, no, ya me dijeron eso, pero yo considero la transición acá, ¿sí? Pero esa etapa de bebés es la etapa donde los hijos aprenden más que en cualquier otra etapa de la vida. Esa etapa es la etapa de mayor aprendizaje de los hijos. Los entendidos en esto, ustedes saben que con mi esposa no tenemos hijos, pero los entendidos en todo esto dicen que en verdad se siembran las bases para lo que va a ser toda la vida después de los hijos. En esa etapa de los 0 a los 4 o 5 años. Se siembra todo lo que va a ser después él como una persona adulta. Mayormente a veces esa etapa es muy descuidada por los padres, pero es la etapa donde más se necesita que mamá y papá estén presentes, cumpliendo su rol. Esa es la etapa más fundamental de la crianza. Y además porque el crecimiento es muy rápido en esa etapa, y además porque la razón por la cual está importante, además, entre otras razones, es porque son una esponja los hijos en esa etapa. Trate de enseñarle a su hijo adolescente algo, usted, con sus 40, 50 años. Le va a mirar como diciendo, vos tomaste mate, yo fui, volví, y todo lo demás. Ven a los papás como que ya no sabés, yo sé más que vos. Pero cuando son chiquitos, son una esponja porque están re dependientes de los padres. Entonces hay que aprovechar ese momento, y por eso es el momento de mayor aprendizaje, porque reciben todo reciben allí, ¿sí? Así que de 0 a 4 años bebés, 5 a 9 años podemos decir que son niños, ¿verdad? Por ahí, 9, algunos empiezan la adolescencia a los 9, medio raro, pero algunos pasa, pero más o menos allí. A los 5 años se produce un cambio, ¡pum! Un cambio generacional en el niño. Es así, bebés a niños, ¡pum! Asume eso. Algunos niños tienen un problema allí cuando pasan de etapa, ¿verdad? Es como que hay una regresión y los empieza a ver otra vez gateando con el chupete. ¿Qué te pasó?
porque las transiciones en cada etapa de la vida son complejas y uno no quiere avanzar. Instintivamente no quiere avanzar, quiere como quedarse ahí, en ese momento. Si ustedes ven los bebés apenas salen de la panza de la madre, es casi por el primer año, los dos, es casi sacarlo de los brazos de la madre, es como la cosa, ni siquiera el papá, es mamá, porque siente ese olor, ese abrigo, esa voz, todavía se siente como no quise salir, estaba tan seguro ahí adentro de la panza que quiero, hasta que después pasa ese proceso y se la está, bueno, ya sé que los brazos siempre no. Son transiciones que cuestan, cada transición y cada etapa cuesta, ¿sí? Después de los 10 a los 14 años, sabemos todos, hemos pasado por ahí la etapa de cambio de niño a adolescente o a joven, ¿sí? 15 a 18 es joven y 19 para arriba, póngale usted el límite, se lo dejo a su criterio, póngale adulto, ¿sí? Adulto. Usted puede cambiar acá lo que quiera, pero no estoy siendo dogmático, simplemente un pantallazo de lo que uno podría pensar son los cambios de etapas de la vida de los hijos, ¿sí? Considero que cada ciclo tiene esa transición y es ahí el punto clave para saber si una persona va a crecer o no, ¿sí? Y es la razón por qué muchos adultos todavía siguen actuando como niños adolescentes, porque no supieron pasar la transición. Y por eso muchos adultos siguen actuando como adolescentes, todavía siguen haciendo bromas como adolescentes. Ese chiste no va acá en este grupo, sos grande, ya tenés 52 años, no. Eso lo hace un chico y lo entendemos. Nosotros culturalmente, no es despectivo, chicos, no es despectivo, porque culturalmente lo decimos. Estás en la edad del pavo, haciendo pavadas. Pero es porque lo decimos así para identificar esa etapa en que todos, yo lo hice. Chicos, yo lo hice, jovencitos. Yo lo hice, no me estoy burlando de esa etapa. Yo fui así también, muy torpe en esa edad. Porque además experimentamos cambios físicos en esa etapa, cambios físicos que sufrimos emocionalmente al vernos, porque como que el cuerpo todavía no toma la forma que tiene que tomar. Crece cosas de manera desproporcionada. Y el cuerpo capaz que crece más la cabeza o las orejas y hasta que se va acomodando y ya como a los 20 años, 18, 20, ya está. Ahí está, ahora tiene todo, ahora sabíamos que era lindo. Pero el asunto es que ese cambio físico trae muchos problemas emocionales, muchos problemas de autoestima, llamado así hoy en día. Bueno, todo eso, para todo eso la Biblia nos da recursos, ¿sí? Pero lo que quiero enfatizar es que las transiciones son difíciles en cada etapa de la vida y los padres estarán atentos a eso, ¿sí? El crecimiento es un crecimiento integral, ¿sí? En la crianza el crecimiento es un crecimiento integral. ¿Qué quiere decir integral? Bueno, que integra una serie de facetas que comprenden el todo de una persona. Jesús crecía en 4 aspectos y eso es lo que me gusta del texto, que señala en qué aspectos Cristo crecía. Crecía, pero crecía en 4 aspectos, ¿sí? Crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Sabiduría, que Cristo crecía psíquicamente, o sea, crecía mentalmente, psíquicamente, en conocimiento, ¿sí? Y este conocimiento que encontramos aquí, que lo encontró su papá y su mamá, dice, ¿dónde estará Jesús? ¿Se habrá ido con sus amigotes? ¿Se habrá ido con sus amigos por ahí? ¿Estará jugando al fútbol allá? No, ¿dónde lo encontraron? Donde nunca encontraríamos quizás a un adolescente. Discutiendo no, aprendiendo con los doctores de la ley, porque dice que les preguntaba a ellos. Un joven muy educado, no fue decir, yo soy Dios, ustedes no saben lo que les espera acá, yo tengo un gran ministerio. Él ya sabía a esta edad lo que le tocaba a él en la vida. No sé a qué edad tomó conciencia que él era un ser divino y que vino a cumplir una obra que es la obra de redención. No lo sabemos a eso, pero sí a los 12 años él ya sabía que venía a hacer una obra de redención. Pero fue allí con los doctores de la ley a aprender, le fue a preguntar a ellos en el templo, a estos doctores. Y el hecho de que él crecía en sabiduría no se refiere a la sabiduría divina que él tenía por ser Dios, sino se refiere a la sabiduría que todos vamos adquiriendo cuando crecemos como personas, como humanos. No le puedo explicar, porque yo no lo entiendo, cómo él siendo Dios, con una sabiduría absoluta, exhaustiva, perfecta, siendo humano, él necesitó que su mamá y su papá le enseñaran la sabiduría humana para crecer, cómo hablar, qué conocimiento tener. Su mamá, por lo que vemos aquí, se habrá sentado muchas veces con él a memorizar la ley del Antiguo Testamento, como hacía todo niño judío,
a conocer a Dios, a conocer las cosas de la vida. Todo eso se lo enseñó su mamá y su papá. ¿Se imagina usted, mamá, teniendo la responsabilidad de criar al Hijo de Dios y enseñarle a Él? Cuando usted misma necesita ser enseñada por Dios. Tremendo es esto. Pero él crecía psíquicamente, en conocimiento y en sabiduría. Iba creciendo. El conocimiento de Dios no crece. Por eso decimos que el conocimiento este es un conocimiento humano de la vida misma. ¿Sí? Eso es lo que iba escribiendo aquí. Él crecía en estatura y eso habla que tuvo y experimentó el crecimiento físico que todos experimentamos como humanos. En el caso de hombre, como era un hombre, experimentó todos los cambios físicos que un hombre experimenta, que en el proceso de crecimiento físicamente él los experimentó, como cualquier hombre los experimenta. Fue creciendo así, también crecía en gracia para con Dios. Él aprendió a tener una relación con Dios, humanamente hablando. Tampoco lo entiendo, no voy a explicarle a nadie. Venga a decirme todo lo que quiera, pero yo no entiendo esto. ¿Cómo pasó eso? Pero sí que la Biblia nos dice que él aprendió a tener una relación con su Padre, con Dios. Él crecía en gracia para con Dios. Y él aprendió también cómo relacionarse socialmente, porque dice que él crecía en gracia para con los hombres. Y eso es aprender a relacionarnos socialmente. Qué interesante, ¿no? María y José enseñándole a Jesús, vienen los tíos, y cuando llegan los tíos no te vas a encerrar en tu cuarto. Te vas a quedar acá con nosotros, lo vas a saludar, le vas a dar la bienvenida. Todo eso le enseñaron. Y vas a ayudar con poner la mesa y traer las cosas, estar atento a todo eso. Bueno, cómo relacionarse socialmente se lo enseñaron José y María. Le enseñaron todas esas cuestiones de la relación social. Así que la crianza consiste en llevar a una persona, queridos hermanos, a la madurez, que sean adultos responsables, listos para continuar con el mismo ciclo de ayudar a otros a madurar. Por eso mi pastor solía decir esto, que los padres a veces están muy preocupados de quién va a ser la esposa de mi hijo o quién va a ser el esposo de mi hija. Y mi pastor solía decir, papá, preocúpese mejor y mucho más de qué clase de hijo o qué clase de hija usted entrega a la futura familia. ¿Qué clase de hijo va a entregar usted a la futura familia? ¿Está ese hijo, varón, preparado para asumir un rol de liderazgo en esa futura familia donde va? ¿Está esa mujer que usted tiene de hija preparada para poder asumir una responsabilidad de criar hijos, de poder apoyar un liderazgo? ¿Está preparada para eso? Así que más que preocuparse de quién va a ser el esposo o la esposa de su hijo o su hija, preocúpese que usted en realidad entrega a la futura familia a alguien responsable, maduro y apto para ese trabajo. ¿Sí? Trabaje sobre eso. ¿En qué consiste la crianza? Bueno, en segundo lugar, consiste en crecimiento intencionado. ¿Sí? Consiste en crecimiento intencionado. Versículo 51 dice así del relato ese de Lucas. Dice, descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Sí? Creo que es la única vez que encontramos una cosa allí que nos hace pensar que María, al estar angustiada, la palabra angustiada con José ahí, que no sé cuánto caminaron, pero el asunto es que tardaron 3 días en volver a Jerusalén, se iban de Jerusalén a Nazaret, y 3 días angustiados porque no encontraban al Señor. Pensaron, estarán con un familiar, no estaba. Bueno, la palabra angustia es que como cualquier papá que sale de la estación de servicio, se sube al coche y se va y se da cuenta, no están los hijos. ¿Le pasó eso? ¿Todavía no? Bueno, a algunos les ha pasado y han quedado filmados. Van kilómetros y quedó en la estación de servicio ahí. Qué angustia, ¿no? Hasta llegar a la estación y que esté ahí, que esté en ese lugar. Bueno, así estaba la angustia de ellos y parece ser como un reto de María. ¿Por qué no me avisaste que te fuiste que es lo que dice cualquier mamá? ¿Por qué no me avisaste? Estamos angustiados por vos. Bueno, una mamá humana, María, ¿eh? Una mamá muy humana. Él le dio una respuesta que daba a entender, obviamente, que él ya entendía su misión en este mundo, ¿no? Su obra de redención. Pero lo interesante es que estaba sujeto a ellos. Más allá de eso que él entendía, él sabía que todavía no le llegó el tiempo para independizarse de sus padres. 12 años. Y él entendía, aún teniendo mucha sabiduría, que todavía me falta crecer. Todavía me falta crecer.
Queridos hermanos, un crecimiento intencionado significa que alguien lo provoca. Eso es un crecimiento intencionado. Alguien lo está provocando. Alguien tiene la intención de hacer crecer algo. Esa es la palabra intencionado aquí, ¿sí? Intencionalmente hace cosas para producir un crecimiento. Eso es intencionado. Así que papá y mamá está muy bien orar. Y usted debe orar por el crecimiento, por la vida de sus hijos, por su salud, que conozca al Señor, todo lo demás. Pero con oración no alcanza, ¿sí? Usted tiene que tener un proyecto, un plan, un propósito de crecimiento e implementar algo en su casa. Vamos a hablar de eso la semana que viene. La casa se debe volver el gimnasio del crecimiento. La casa se debe volver adiestramiento de madurez para los hijos. Debe haber un programa para la casa, para el hogar, a fin de que los hijos dentro del hogar puedan crecer, llegar a la madurez. La palabra que se usa en Efesios capítulo 6 acerca de la crianza, acerca del trabajo de los padres, es gimnasia. Ellos deben ser adiestrados en el crecimiento y la madurez como personas. Entonces debe haber todo un programa para eso. Cuando usted va al gimnasio, yo fui una semana en mi vida nada más, pero si usted va al gimnasio, el que entrena, ¿qué le hace? Le da una rutina. Si vos querés que tus bíceps sean más grandotes, así, esta es la rutina para esto. Tiene que haber una rutina, algo intencionado. Si usted quiere que su hijo crezca en el temor del Señor, usted tiene que hacer una rutina en su casa, una rutina por 18 años más o menos. ¿Sí? Rutinas que va a ir cambiando, no va a ser la misma cuando es bebé que cuando tiene 18. Pero esa rutina va cambiando, pero tiene que tener rutina para que usted le ayude a crecer. Intencionado, usted hace algo para que su hijo llegue a la madurez. Si no, no va a pasar, no va a suceder. Al limonero, le pongo el palito para que crezca derechito. Me han dicho ya, protegerlo para que no se mueva tanto por el viento. Lo vamos regando, le vamos a tirar algunas cosas para que abone, la cáscara de banana cuando sobra. Algo, pero intencionado lo hacemos. Tiramos veneno para proteger a las hormigas. Es un crecimiento intencionado, ¿sí? Alguien hace algo para que crezca. Que la persona vaya cumpliendo años, no necesariamente indica que ha madurado. ¿Cuántos chicos, no? A mí me pasaba, jovencitos. Ya estoy por cumplir 18. Oh, ay sí, por fin me libero de las cadenas de sujeción a mis padres. Bueno, pero ¿estás listo para la independencia? ¿Estás listo para pagar tu alquiler? ¿Estás listo para pagar tu ropa? ¿Estás listo para pagar tu comida? Si no estás listo para nada de eso, todavía seguís bajo la tutela de tus padres, tenés que estar sujeto a ellos todavía, aunque tengas 25. Bueno, tiene sus detalles ahí, ¿no? Hay hijos que quedan con los padres, pero son responsables igual. Asumen responsabilidades, ya no maneja el dinero de papás, no depende del dinero de papá y mamá, sino el suyo. Colabora con la casa, es otra cosa allí, es muy diferente, ¿sí? Así que cumpla años no necesariamente significa que ha madurado la persona. Si no hay una alimentación intencionada para que crezca físicamente, puede que pasen años y que no tenga un desarrollo físico adecuado para las responsabilidades y demandas de las etapas superiores de la vida. Si no hay una instrucción intencionada para que adquiera los conocimientos necesarios para desarrollar su psiquis y sus emociones, cuando hablemos de psiquis están involucradas allí las emociones, ¿sí? Puede pasar años y no tener una mente que se ajuste a la edad que tiene justamente por el paso de los años. Si no se siembra intencionalmente hábitos espirituales, es probable que pasen los años y no desarrolle una buena actitud hacia las cosas de Dios. Si no se siembra intencionalmente buenas actitudes de comportamiento social, es probable que tenga, siendo adulto, problemas para saber relacionarse con el mundo que lo rodea. Tiene que haber intención en todas las áreas y facetas en las que una persona se tiene que desarrollar para llegar a ser un adulto responsable. ¿Cuántas personas adultas tienen problemas emocionales porque justamente arrastran cosas? Todos arrastramos cosas de nuestra crianza, ¿verdad? Todos arrastramos cosas de nuestra crianza. Temores, malos hábitos, malas respuestas, todos arrastramos algo porque nuestros padres no han sido perfectos. En alguna área han fallado. Y algunos arrastran cosas que no son importantes, pero otros arrastran hasta la vida adulta cosas que los limitan como personas para relacionarse con el mundo. Y eso es muy serio. Por eso es tan importante la crianza de papá y de mamá formando una persona adulta. El texto es sumamente importante porque solemos imaginar que Jesús, siendo Dios, no necesitó aprender nada, pero esa no fue la realidad de su niñez y adolescencia. Como todo ser humano, Jesús necesitó una crianza intencionada
Por eso era necesario que estuviese sujeto a sus padres. Por eso se puso sujeto a sus padres, porque el tiempo en que debía madurar para llegar al ministerio a los 30 años, que 30 años era la edad que los sacerdotes y los levitas entraban en ese momento a ministrar. Por eso entró a los 30 años. Era conforme a la ley. Eso sujetó en toda la ley. A los 30 años, porque según la costumbre judía, a los 30 años se consideraba alguien adulto ya, capaz de asumir responsabilidades como la de ministrar a otros espiritualmente. ¿Sí? Esa era la idea allí. Así que Jesús se puso sujeto porque sabía que todavía tenía cosas que madurar como adolescente y como joven. En el diseño de Dios, la crianza sana sucede en el contexto de un hogar, queridos hermanos, constituido por un padre y una madre que trabajaban en conjunto intencionalmente para llevar a los hijos a la madurez. ¿Ha pensado eso en algún momento? Yo lo pensé. José y María, el Hijo de Dios, Dios encarnado. No, José y María no, que vaya al templo, que esté ahí sus 30 años en el templo. ¿Con quién mejor va a estar que con los doctores de la ley, que le van a enseñar todo lo necesario para... No, dijo Dios, papá y mamá. Ese es el diseño de Dios para la crianza. Y digo esto, padres, especialmente, aquí hay muchos chiquitos todavía, y algunos nomás jovencitos. Pero un gran error que ha sucedido en el siglo pasado, que las iglesias se robaron a los jóvenes de las familias. Y los jóvenes se pasaban más con los jóvenes de la iglesia que con sus padres. Es más, ha habido familias donde los padres trabajaban toda la semana, el único momento que estaban en casa era el sábado y domingo, pero sábado y domingo los chicos se pasaban todo el tiempo en la iglesia, con los jóvenes, cantando, guitarreando, jugando al vóley, aquí y allá, y uno dice, wow, está en la iglesia, está muy bien, pero debería estar con ustedes. Y hay un lugar que se dedica a recolectar jóvenes solamente, y la mayoría de esos jóvenes que van a ese lugar, porque solo se dedican a jóvenes, son jóvenes que están escapando, muchos de ellos, de estar sujetos bajo sus padres. Por eso es que nosotros no hacemos un énfasis desmedido en la reunión de jóvenes. Hacemos el énfasis adecuado porque queremos que en realidad los jóvenes crezcan con sus padres, que es con quienes tienen que estar, a quienes deben estar sujetos, y son sus padres los que deben ser pastores de sus hijos adolescentes y jóvenes. Y además, a esa edad de adolescencia y juventud deben darle actividades productivas a ellos para que empiecen a aprender lo que es ganarse el dinero y además lo que significa trabajar. Todas esas cosas están involucradas preparando a alguien que va a ser adulto. Y está muy bien que esté con los jóvenes en la iglesia, que cree amistades con ellos. Está muy bien que se relacione con la iglesia, pero pasar encerrado en la iglesia está más bien escapando de estar sujeto a sus padres que no lo soporta más. Dice, no quiero estar con usted. No, y anda, está sujeto a tu papá. Ahí es donde debes vivir tu fe. Ahí es donde debes vivir realmente la vida en Cristo. Porque sujeto a ellos es donde vas a aprender en verdad a que Dios trate con tu corazón. Ahí es el lugar. Hasta que te independices, ese es tu lugar. Así que en verdad Dios diseñó así la vida, queridos hermanos. ¿Dónde van a crecer? ¿Dónde se va a dar este crecimiento? En casa, con papá y con mamá. Yo sé muy bien que al enseñar esto, también debemos considerar que hay hogares donde está solo mamá, madres solteras. Bueno, la gracia de Dios alcanza también a ese tipo de crianza. Y donde hay solo papá, suele pasar así. Bueno, la gracia de Dios está para suplir esa faceta que falta en el hogar. Pero el diseño de Dios, el ideal de Dios es papá y mamá, una figura masculina, una figura femenina para la crianza, el sano crecimiento, en verdad, de los hijos. ¿Y por qué es el contexto adecuado un hogar donde hay un papá y una mamá? ¿Por qué es el contexto adecuado? Hay muchas respuestas para esto, pero solo voy a dar una. Porque para que una persona esté receptiva al proceso de crianza, necesita crear una relación. ¿Saben por qué fallan muchos papás? Y voy a decir hombres especialmente. Se da con las madres también, pero más con los hombres. ¿Sabe por qué fallan en que sus hijos no reciben lo que quieren darle? Porque papá ha fallado en crear una relación con los hijos. Pero yo voy a casa y digo todo lo que se tiene que hacer. Pero eso no funciona si no es que uno aprieta un botón, crecimiento. Uno aprieta un botón, educación. Uno aprieta un botón. No funciona así. Funciona a través de una relación. Lo mismo que pasa en pastor e iglesia. Yo debo crear una relación con todos ustedes.
Mi esfuerzo debe ser crear una relación con todos ustedes para que lo que yo enseño pueda ser recibido por ustedes. Pasa en la familia de manera más enfática. Si ustedes no crean una relación con sus hijos, si solo son aquel que va a trabajar, vuelve, trae el dinero, trae el pan, muy bien con todo eso. Pero si usted no habla con sus hijos, no los acompaña, no hace eso de tomarle la mano, de tener ese contacto físico con los hijos, vamos a hablar de eso en un momento este mes, ese contacto físico donde le da seguridad a su hijo para que en verdad vaya creciendo seguro de que hay un líder en el hogar, es muy difícil que después eso realmente es muy difícil porque no hay un puente donde su hijo se conecta para que usted, todo lo que usted tiene para enseñarle y darle, él lo reciba. Hay algo ahí que está dividiendo. Y a veces pasa con las madres también. Pasa con las madres. Y por eso el hogar es el lugar apropiado para crecer. Porque al estar conviviendo todos esos años juntos en el mismo lugar, inevitablemente se tiene que crear una relación. Y no puede pasar eso en el ambiente de la iglesia, padres, porque yo veo a sus hijos 1 o 2 veces a la semana. No tengo todo ese tiempo para poder crear una relación con su hijo como ustedes sí, papá, tienen para crear una relación con ellos todo el tiempo. Por ejemplo, jugar. Cuando tenemos la oportunidad de estar con nuestros sobrinos, de todos nuestros hermanos y cuñados y esos, nos resulta interesante con mi esposa que después charlamos, todos nuestros sobrinos, no estoy haciendo ningún énfasis particular, pero todos nosotros observamos. ¿Viste que fulano cómo actuó cuando perdió el juego? ¿Viste cómo hizo cuando...? Porque, ¿qué vemos ahí? Vemos cómo está manifestando su pecado, vemos cuáles son sus debilidades, vemos cómo funcionan sus emociones. Y usted dice, ¿necesita papá jugar con los hijos? Sí, porque en ese momento usted aprende lo que hay en el corazón de su hijo. Jugar y otras cosas más. Los adolescentes, papá aprovecha a trabajar con su hijo, hacer cosas con sus hijos productivos, porque en ese momento que trabaja, usted no lo tiene como una herramienta para que me ayude a mí a hacer... No, usted lo tiene para ver cómo reacciona él. Y conozco cómo reacciona, qué piensa, cuáles son sus luchas, y simplemente con verlo se crea una relación. Por eso el hogar es el ambiente apropiado para crecer, porque hace falta una relación, si no, no se produce el crecimiento. Así lo ha diseñado Dios. Bueno, me fui con otros temas, perdónenme, me entusiasma el tema a mí, me entusiasma mucho el tema, ¿sí? Y además porque la clave del crecimiento es la sujeción. ¿Sabe cuál es la clave del crecimiento de sus hijos? La sujeción. Y acá hay que remitirse a lo que hablé el año pasado de los fundamentos, autoridad, sujeción, todo eso. La clave del crecimiento es sujeción. No es fortuito, no es al azar que Lucas, en esa pequeña ventanita que nos permitió abrir de esos 30 años de Cristo, diga que él estaba sujeto a sus padres y que por estar sujeto a sus padres crecía, crecía y crecía. No es casual esto. La clave es que usted logre, papá y mamá, que sus hijos respondan a su autoridad. Ya hablamos cómo es eso. No es que usted tiene que ponerse así con el látigo en la mano y decir, sujetos, no es eso, ya hablamos de eso, no quiero otra vez volver al tema. Pero si usted hace uso de la autoridad en su hogar, de la manera que Dios es, y logra que sus hijos se sujeten a usted, hay mucho terreno amplio allí, fértil, para que sus hijos puedan crecer sanos y lleguen a la madurez honrando al Señor. Un crecimiento integral demanda un gran trabajo y mucho sacrificio, y solo el Evangelio provee un tipo de autonegación gozosa. Acá hay mamás con pequeñitos, muy pequeñitos. Les cambió la vida, ¿verdad? Les cambió completamente la vida con el primer bebé, ¿verdad? No hay tiempo más para ninguna otra cosa, ¿verdad? No hay sueño, no hay momentos para dormir, todo lo que quiere dormir. Les cambió completamente la vida. Lo sabe muy bien. Para eso hace falta autonegación, porque usted se va a tener que negar a muchas cosas suyas. Y la autonegación desde el Evangelio hace que ese sacrificio de uno mismo se vuelva algo gozoso. Y por eso es que usted necesita a Cristo como papá y como mamá para afrontar algo tan difícil como la crianza, que necesita que usted muera a usted. Usted muera a sí mismo, a sí misma. Y solo el Evangelio provee una autonegación gozosa, porque hay un principio mucho más elevado que los hijos criándose, es Dios glorificado. Dios glorificado. Dios ha puesto a los padres en una tarea que los obliga a doblar sus rodillas en busca de la gracia de Dios, porque no es fácil. ¿Verdad, papás? No es fácil. Y los hijos no son todos iguales. No son todos iguales. Ya hemos escuchado a más de una mamá decir,
Con el primero no tenía, y vino el segundo y ya no sé qué hacer, porque son diferentes. Hace falta sabiduría. Y usted quiere hacer lo mismo con el primero, y acá es otra manera de tratar, muy diferente. ¿Cuántos padres han dicho, no, pero se han llevado mejor con un hijo porque es más extrovertido que con otro que es introvertido y nunca supo cómo llegar? Pero este no me habla nada, este es muy callado, no sé cómo llegar, y no me quiere capaz. Y no, es introvertido, es diferente, hay que llegar de otra manera. Bueno, todo eso requiere mucha gracia de Dios, porque para esto nadie es suficiente. Dios ha puesto sobre los padres una tarea en la que constantemente deben estar examinando sus propios corazones. Un pastor muy querido dijo esto: uno no sabe lo que es la paciencia hasta que tiene hijos. No, yo soy mansito hasta que tiene un hijo que está llorando y llorando y llorando y llorando. Demanda de los padres mucho, pero también saca a luz lo que hay en los padres, los hijos. Ahora sí, ahora que está difícil, sale a luz todo lo que hay dentro de nosotros, ¿verdad? Si somos egoístas, si somos iracundos, si somos despreocupados, sale a luz lo que hay en nuestros corazones. Y eso demanda constantemente a los papás: Señor, no sabía que yo era así. Ayúdame a ser un padre como tú. Demanda que los padres examinen sus corazones todo el tiempo. Bueno, en esto consiste la crianza. Crecimiento integral, pero un crecimiento intencionado. Amado Padre Celestial, tú eres poderoso para hablar mucho más allá de lo que hemos dicho en esta mañana. La tarea de papá y de mamá es muy difícil, muy grande. Así que rogamos por tu gracia sobre sus vidas, tu compasión sobre sus corazones, y animarlos a ellos a que puedan descansar en tu poder. No hay capacidad humana para una tarea tan magna. Así que pedimos, Padre, tu gracia sobre sus vidas, acercarse al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén.